Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. No podemos separar el texto que acabamos de leer, porque todo es en su conjunto. Como muchas partes de las Escrituras, tenemos que hacer el esfuerzo de ver todo en el lugar donde se encuentra, no solamente de todos estos capítulos que tenemos, los anteriores y los que han de venir después, porque todos son en un momento específico, en el aposento alto, pero en particular esta sección que hemos leído, que es muy conocida por todos. En nuestras versiones, seguramente las vuestras, se llama Jesús el camino al Padre. Y aun cuando no siempre son acertados, aciertan bien a poner estos títulos en nuestras Biblias, creo que aquí sí, porque nos habla de unos asuntos que están entrelazados y que tienen esa misma visión de que Jesús es el camino al Padre, y que es una explicación quizá a los versículos que anteriormente hemos visto en otras ocasiones. Uno se conmueve cuando en verdad somos creyentes y podemos imaginar por un poquito lo que sería todos los discípulos alrededor de nuestro Señor Jesús, y después de haber visto lo que han visto y de sentir lo que han sentido en tantas ocasiones, el poder ver a Jesús en la mesa recostado con ellos, y el que le diga estas palabras pronunciadas de su propia boca, deberían de ser de mucho consuelo, de ánimo, confort. Pero aún así, tal como nos lo describen los evangelios y nos lo describe aquí en particular Juan, hay otra serie de temores o de dificultades. Y el pasaje, esta sección, comienza con unas palabras que son muy conocidas porque el Señor las ha repetido a lo largo de su ministerio. No se turbe vuestro corazón. Lo ha dicho en momentos muy concretos, lo ha dicho ante conflictos, a personas individuales, y ahora el Señor en esa escena le está diciendo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, el temor. Es que en realidad la Biblia nos manifiesta una realidad tremenda acerca de nosotros mismos. No importa lo bien que podamos estar, siempre aparece el temor como una sombra. Si nos falta, tenemos temor porque nos falta. Si tenemos abundancia, tenemos temor por si lo perdemos. Cuando estamos solos, tenemos temor de qué será de nosotros. Cuando estamos acompañados, tenemos temor de quiénes son los que nos acompañan. Cuando miramos al pasado, tenemos temor de los recuerdos y de los anhelos que hemos hecho.
cuando miramos hacia adelante tenemos temor porque no sabemos lo que ha de venir. No importa, siempre surge el temor. Y nuestro Señor lo sabe, nos lo revela en las Escrituras y en esa situación nos dice: no se turbe vuestro corazón, no os preocupéis. Quizá nosotros con un poco de orgullo o de vanidad levantaríamos: bueno, pues yo no estoy preocupado. En realidad no lo ves. Porque si igual que se nos define en muchas ocasiones a nosotros este temor que viene siempre con esta sombra oscura sobre nuestras cabezas, lo que también siempre nos sigue es la vanidad de querer negarlo, de querer dar una imagen de que todo está bien. El Señor Jesús anteriormente ha dicho: tengo que ir y morir. Y el apóstol Pedro enseguida: no lo hagas, yo te seguiré, estaré contigo. ¿Veis esta actitud? Donde tú vayas, yo iré. El Señor camina sobre el mar, yo también quiero caminar sobre el mar. Y constantemente lo que queremos es esconder nuestros temores y nuestros conflictos y nuestras dudas y nuestros miedos. Y como creyentes, eso también nos acompaña, y no importa cuán gran conocimiento tengamos de las Escrituras o relación con el Señor, el diablo, que es astuto, siempre está a nuestro alrededor como en aquella escena. Porque si recordáis, también el diablo estaba allí tentando a Judas, en medio de la situación más hermosa que podríamos imaginar, Cristo con sus discípulos, celebrando la Pascua, que es acerca de su muerte, y allí está Satanás. Pero es que Satanás siempre está a nuestras espaldas, siempre está al lado nuestro rugiendo, esperando cualquier momento para crearnos dudas y temores y hacernos caer. Así que las palabras del Señor Jesús siempre son alivio, porque no las pronuncia cualquiera. No es que Juan le esté diciendo a Pedro: mira, no te preocupes, Pedro, por lo que ha dicho el Señor Jesús, porque verás cómo al final va a salir todo bien. Y no es Pedro el que le está diciendo a Tomás: ¿cómo es esto que tú tienes el conflicto? No te preocupes, porque después tendremos... La confianza que nosotros recibimos, o que se recibe en aquel momento, no es de las compañías de los hermanos, que es necesaria en nuestras vidas, si es el Señor Jesús. Y es en un momento concreto que es Él mismo el que dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Y cuál es la fórmula para que vuestro corazón no se turbe y no se preocupe? Bueno, que si creéis en Dios, debéis también creer en mí. Es decir, que el temor, que es tan real y es tan presente, tan concreto, se resuelve, nos dice la Escritura, pues con la fe. Fijémonos en las cosas que nos pueden preocupar, como le preocupaba a los discípulos. La ausencia de Jesús, en los versículos anteriores, ¿no? En el capítulo 13, versículo 33, hijitos míos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os lo digo ahora: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Cómo? Que te vas a marchar y no vas a dejar, ¿qué va a ser de nosotros? Así, unas semanas después los vamos a ver, a los discípulos preocupados, a los 120, ¿qué va a ocurrir ahora con nosotros? Cuando nuestro Señor Jesús ha muerto en la cruz esos 3 días, y cuando nuestro Señor Jesús asciende a los cielos y se quedan solos en Jerusalén, la preocupación de la ausencia de Jesús, la ansiedad de sentirse solos. No me neguéis que algunos de vosotros no habéis sentido esta aparente soledad, de que ante un conflicto, ante una necesidad, habéis mirado alrededor, y aun cuando la palabra de Dios dice, el Señor Jesús dice: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida, miramos a nuestro alrededor y vemos las paredes vacías y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Y ahora qué va a ser de mí? Y pensamos que hemos sido abandonados o hemos sido marginados. La ansiedad y la soledad que algunas veces sentimos en situaciones concretas. El Señor Jesús le dice en aquella situación: uno de vosotros me va a traicionar. Y de pronto, capítulo 13, versículo 34, empiezan a sentirse qué va a ser ahora. En otro de los evangelios nos dice: pues soy yo, y el otro: seré yo, y así todos y cada uno de los discípulos. Es la duda con respecto al deber y la responsabilidad. Los cristianos, nos dice la Escritura, tenemos que vivir de manera concreta.
Y cuando vemos la vida en la que tenemos que vivir, para estas cosas, ¿quién va a ser suficiente? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? ¿Cómo vamos a poder afrontar el matrimonio con estas condiciones, dicen los discípulos? ¿Cómo va a poder ser ese alguien salvo si tiene un aprecio por las riquezas? ¿Cómo vamos a poder resistir a las tentaciones del diablo? ¿Cómo vamos a hacer esto y cómo vamos a hacer aquello? Y entonces el mundo cristiano nos parece como un inmenso peso que nosotros no vamos a poder sujetar. ¡Ay, las responsabilidades de ser cristiano, de ser luz y ser sal en este mundo! ¡Qué conflicto! ¡Qué lucha! ¿Quién será suficiente? Si me dijeran, bueno, que tenemos que ser cristianos cada vez que salimos a la luz pública con la voz en medio de un púlpito, bueno, eso es fácil. El ser creyentes en unos momentos concretos, eso es sencillo, pero todos los días, en todo momento, ¿seré yo el que falla? ¿Y si resulta que no puedo seguir? ¿Y si me quedo atrás? Así que no es simplemente que a los discípulos le pudiera estar preocupando la ausencia de Jesús, sino que les estaba preocupando su perseverancia en la relación con Él o en la fe. ¿O qué decimos del capítulo 13, versículo 38? Tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. La debilidad de nuestra fe. Si Pedro es capaz de fallar, ¿quién de nosotros no será capaz de fallar? Aquí está Pedro, el valiente y el decidido, y constantemente se está dando golpes. El Señor lo tiene que frenar cuando estaba caminando sobre el mar y avergonzarle, el Señor le tiene que frenar cuando le está diciendo apártate de mí, de Satanás, y el Señor lo tiene que frenar cuando ahora le va a decir dentro de nada, cuando el gallo cante o antes de que el gallo cante, tú me vas a negar. Si la fe de Pedro era así, ¿cómo no será nuestra fe? Y es normal que dudemos. Si el Señor mismo nos dice, es necesario que yo ore porque vosotros me podéis fallar, nosotros decimos entonces ¿cómo vamos a poder seguir adelante? Si la fe lo que nos sostiene, y mi fe es tan pequeña y tan insignificante y tan débil que parece como un huevo que se va a romper en un instante, ¿qué va a ser de nosotros? Así que la preocupación viene, ese turbarnos porque el Señor no está con nosotros, ese turbarnos porque el deber y la responsabilidad es mucho, ese turbarnos y preocuparnos porque nuestra fe es muy débil. Podríamos añadir muchísimas más a la lista de las cosas que nos preocupan y que nos debilitan. Es un conjunto de todas ellas. No es algo concreto, sino todo ese ambiente y toda esa preocupación, todo ese no saber todavía, no comprender las Escrituras, creaba un conflicto en los discípulos que el Señor conoce porque puede leer el corazón. Así que el Señor Jesús, ante todas aquellas cosas, le dice, no os turbéis. ¿Por qué? ¿Y por qué no nos vamos a turbar? Porque nuestra confianza descansa en Dios. No descansa en nuestras habilidades, ni en nuestros conocimientos, ni en nuestras experiencias. El Señor lo tiene que recordar. No os turbéis, no os preocupéis, no os llenéis de temor. ¿Por qué? Porque la fe os va a sostener en el momento necesario. La confianza descansa no en lo que nosotros podamos hacer, sino en Él, que ha prometido todas las cosas. Así que cuando nosotros tengamos todos estos temores y toda esta mezcla de dificultades, lo que nos está diciendo es, ¿no está Dios todavía? ¿No es el que Él maneja todas las cosas? Sí, pero ¿y qué va a ser de nosotros? No os preocupéis, Dios tiene el control de todas las cosas. Y si nosotros no somos capaces de seguir adelante, no os preocupéis, que Dios todavía está presente. Y si resulta que mi fe me va a engañar y se va a debilitar, no os preocupéis. Vuestra confianza está puesta en un Dios que puede hacer las cosas, que lo puede hacer todo. Él tiene el control de todas las cosas, de lo que veis y de lo que no veis, de lo que está ocurriendo y de lo que pueda ocurrir. Y nosotros que somos así de perturbadores y empezamos a darle vueltas y decir, ¿y si recurre aquello esto, qué será de mí? ¿Y si ocurre aquello otro? Y todas las inmensidad de posibilidades que puedan ocurrir y que puedan dañarnos en nuestra relación con Dios y en nuestra fe, todas ellas las conoce el Señor, todas ellas las sabe. No os preocupéis, si creéis en Dios, por tanto, ¿qué os va a preocupar? Lo vamos a poner de esta manera, que al final es lo que está diciendo las Escrituras en todas partes. Cuanto más débil eres tú, más dispuesto está Dios a mostrar su poder. No es tanto en que nosotros digamos, la fe nos hace fuertes y podemos resistir. Y ahora como tenemos mucha fe y tenemos mucha confianza, no vamos a dejar que el Señor sufra.
antes de que el gallo cante, tú me vas a negar. Nuestra habilidad y nuestra capacidad no está ni siquiera en nuestra fe misma, sino en donde descansa nuestra fe. Así que aquí lo único que podemos hacer es que cuando nosotros nos sentimos doloridos porque nos hemos caído y nos sentimos tristes, cuando lloramos, sea cual sea la razón, siempre tenemos un Dios que es tierno, que es paciente, que es constante, que es fuerte, que nos va a consolar. Él es fuerte. Cuando tú más necesitado estás, Él es más que suficiente para ti. Y es más que necesario. Así que no os preocupéis, mirad dónde estáis. Claro que sí, vuestra fe es débil, os vais a sentir solos, el diablo está a vuestro alrededor, vais a sentir el ataque, pero yo estoy aquí. Si creéis en Dios, creed también en mí. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es que nuestro conocimiento del Dios poderoso pasa siempre por nuestro conocimiento, nuestra fe de nuestro Señor Jesucristo. En los comentarios, cuando estudiéis este pasaje, este versículo en particular, tienen un conflicto que es hermoso, porque no se ponen de acuerdo en los verbos. Algunos nos dicen, creéis en Dios, también creéis en mí. Algunos dicen, creéis, como dice aquí, en Dios, por tanto, imperativo, creed también en mí. Y algunos lo ponen los dos imperativos, creed en Dios, creed también en mí. Porque en el griego da lugar a toda esta interpretación de verbos. Así que cuando nosotros nos acercamos al versículo, lo único que tenemos que estar pensando es, pues todas las posibilidades son buenas. Ante nuestro turbarnos y preocuparnos, ante ese perder el sueño por las preocupaciones, ante ese no saber qué hacer en el día de mañana, el Señor Jesús, creed en mí, poned vuestra confianza en mí y por tanto creed en la obra poderosa, definitiva de nuestro Señor Jesucristo. Os nos lo hace recordar. Así que en medio de todas esas lágrimas que estáis vertiendo algunas veces porque os preocupan las cosas o ese no saber qué hacer porque estáis un poco mareados por los conflictos, lo que estáis diciendo, ¿no creéis en mí? ¿Qué os asusta? ¿No estáis poniendo vuestra confianza en el Señor Jesucristo? Él es el que va a hacer todas las cosas. Así que en esta lucha, no la lucha por causa de nuestro pecado concreto, que es el que tenemos que resolver en muchas ocasiones, sino esta lucha de conflicto en el mundo ante nuestras debilidades, tenemos a un Dios que es poderoso y que es cercano y que está sentado a nuestro lado, aun cuando a veces no lo podemos tocar o no lo podemos ver. Esto nos lleva a que podamos ver la obra de Jesús, porque en nuestro turbarnos, nuestra atención va siempre, lo hace siempre Juan, siempre nos lleva a Jesús. Aquí el protagonista no son los discípulos preocupados. En ningún lugar se nos dice que el centro del lugar sea ni siquiera Satanás, que aparece como al margen. No es el pobre Judas o el pobre Pedro. Aquí el protagonista siempre es Jesús y siempre él mismo se va a volcar sobre sí mismo. ¿Estáis turbados? Aquí estoy yo. ¿No creéis en Dios? Creed también en mí. Y entonces nos habla de la tarea. No podemos pasar de ver a Jesús como el camino del Padre, que es el tema general de esta sección, sin que podamos ver dónde nos lleva nuestra propia situación. La tarea de Jesús va más allá de su venida, y va más allá de su muerte, y va más allá de su resurrección. Y me podréis decir, ¿cómo es esto posible? Porque la vida, muerte y resurrección, ascensión del Señor Jesucristo lleva todo el conjunto de la redención. Esto es limitar a Jesús, no podemos limitar a Jesús en estas cosas. Por supuesto, como decíamos esta mañana, la cruz es central. Pero si dijéramos que todo está encerrado en la cruz, pues tendríamos que decir, no, es mucho más. Fijémonos en todo lo que nos está diciendo aquí. Si volvéis un poquito atrás, capítulo 12, versículo 27. El Señor Jesús hace una confesión. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, líbrame de esta situación. Más para esto he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Pero lo que nos dice el versículo 27, 12-27 es,
ahora está turbada mi alma. Si pasamos al capítulo 13 y versículo 23. No, perdón, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Fijaros en ese versículo 27 anterior y en este versículo 21, el Señor Jesús está turbado por la situación que se acerca, la misma expresión de lo que está diciendo acerca de los discípulos, y está conmovido en espíritu porque sabe que uno de los suyos más cercanos le va a traicionar. Tremendamente preocupado. Tanto es así que más adelante al Señor Jesús lo vamos a ver en el jardín sudando sangre y tener que ser confortado un poquito por los ángeles. Pero en medio de este turbarse de Cristo, tiene palabras para tranquilizar a los discípulos. Aun cuando era Él el que estaba conmovido, y Él es el centro, y Él es el protagonista, y Él es el que va a sufrir, el que va a experimentar el mayor de los dolores y de las agonías, en medio de su agonía que ya ha comenzado, nos lo dice capítulo 12, y nos lo dice versículo 13, y nos lo va a manifestar más adelante, nuestro Señor Jesús, que está cruzando agonía por lo que está experimentando, abandono de los suyos, la traición y la muerte horrible, tiene palabras para decirnos a los discípulos, no os turbéis, porque yo estoy aquí. Una de las tareas extraordinarias de nuestro Señor Jesucristo que no hemos disfrutado lo suficiente es el aliento que nos da. Aun en medio de las situaciones más amargas, el Señor se puede acercar a ti y decirte, tranquilo, estoy yo. Incluso lo que más alivio y más esperanza y más confort nos da es ver Cristo nuestro Señor muriendo en la cruz solo y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces nosotros ver al Cristo desamparado como nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿No es esto extraordinario? Que cuanto más vemos a Cristo sufrir por nuestros pecados, más aliento recibe nuestro espíritu de que estamos confortados por el Padre. Una de las tareas de nuestro Señor Jesús es alentar a su pueblo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero nos dice algo más acerca de sí mismo. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Estáis preocupados? ¿Estáis desalentados? ¿Está turbada vuestra alma o vuestro corazón? Ha dicho el versículo anterior. Pues no os preocupéis. ¿Por qué? Porque yo voy a preparar un lugar para vosotros. Fijaros bien que nuestro Señor Jesús, podemos decir, ha venido a este mundo a dar su vida en rescate de muchos, este es el centro, pero entre otras tareas que podemos ir clasificando en ese conjunto es que Él ha venido y se ha ido a preparar lugar. Un lugar concreto para cada uno de nosotros. Y podemos ver a aquellos 11 discípulos, Judas ya no cuenta, pero los 11 discípulos los podemos ver temblando y turbándose como nosotros podemos estar en este mundo de conflictos. ¿Y qué va a ser de nosotros? Y nuestro Señor Jesucristo diciendo, yo estoy aquí para alentaros y voy a ir a prepararos un lugar. Preparar un lugar para cada uno de vosotros. Y la manera en que lo está diciendo este versículo es que nos está dando una convicción clara de que no va a haber ninguno que se quede fuera. Si hubiera dicho, o el Señor hubiera sabido que no hay lugar suficiente, hubiera dicho, quien más se esfuerce, o el que más fe tenga, o el que me caiga mejor. Pero no, el Señor dice, voy a preparar lugar para vosotros, porque en casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que cuando nosotros nos fijamos en el Señor Jesucristo, tenemos esta segunda razón para alentarnos, para fortalecernos. Él está preparando un lugar para ti. Y podrá decir, es que me queda mucho por caminar, no importa, al final del camino hay un lugar para ti. Es que todavía tengo mucho que llevar, unas cargas y unas tareas inmensas que yo no sé si yo voy a poder cumplir. No te preocupes, al final de tu carga, cuando más cansado estés, cuando ya fallezcas, hay un lugar para ti, porque yo lo estoy preparando. Así que tranquilos y sosegados, porque nuestro Señor Jesucristo está preparando un lugar.
para cada uno de nosotros. Nos dice también la Escritura que en medio de todo este conflicto, nuestro Señor Jesús está ahora, en este instante, siendo abogado nuestro e intercediendo por nosotros. Porque el diablo, que no sabemos cómo razona, en su astucia y en su maldad, este padre de mentira, siempre está buscando cosas para tentarnos, para acusarnos delante del Padre. Así que es muy fácil de decir acerca de Judas, de Tomás o de Felipe, su fe no es la adecuada, no es suficiente. Y nos estará diciendo acerca de cada uno de nosotros, es que mira esta gente es una pobre gente y su fe es de las peores fees que podemos imaginar. Han salido como de rebote de la cantera. Y en medio de estas acusaciones constantes que podemos imaginar que está el diablo, tenemos a nuestro Señor Jesús intercediendo por nosotros. No, yo he muerto por ellos, no depende de ellos, sino que depende de mí, yo los tengo fijos y yo tengo un lugar preparado para ellos. Así que mientras nosotros estamos viendo este mundo de conflictos y esta batalla sangrienta contra las huestes de maldad, tenemos a nuestro Señor que está allí preparando un lugar. Sabemos lo que significa cuando nosotros tenemos invitados. Alguien nos ha avisado o alguien nos ha dicho, voy a tu casa a pasar unos días. Ah, bien, vamos a preparar la habitación. Así que lo que llevamos un tiempo sin limpiar, lo vamos a limpiar. Y vamos a ponerle las cosas adecuadas, vamos a poner el mejor lugar para ellos. Hay alguien que está preparando para cuando venga nuestra visita. Y lo que nos está diciendo aquí extraordinario de lo extraordinario es que nuestro Señor Jesucristo tiene que marcharse para que Él mismo prepare una morada para nosotros. Ante estas cosas, ¿cómo no nos vamos a rendir? No es que mande a criados, ni siquiera a los ángeles. Él mismo nos está diciendo, en mi casa, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, yo voy a preparar moradas para vosotros. Así que, ¿por qué os vais a preocupar? Claro que sí, que hay cosas que os parecen que son difíciles y conflictivas, pero ¿no tenemos acaso un Dios que nos alienta, o un Señor que nos alienta? No os turbéis, aquí estoy yo. ¿No tenemos un Señor que prepara un lugar para nosotros, que intercede? Hay algo más también, y es que una de las cosas que más ha alentado a la Iglesia es saber lo que nos está diciendo aquí. Y volveré, dice nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente ha dicho, donde yo voy vosotros no podéis venir y no sabéis todavía, no comprendéis bien, pero lo van a saber a lo largo de la conversación. Y si me fuere y os prepararé el lugar, versículo 3, vendré otra vez. La Iglesia, donde la podemos ver en su mayor imagen de sufrimiento y de persecuciones en el libro de Apocalipsis. Vemos allí dragones que nos persiguen a la Iglesia, que intentan destruir a la mujer, y intenta destruir a sus hijos, intenta ahogar con un inmenso mar, que levanta monstruos y falsos profetas. Pero a lo largo de todo ello, el Señor, que está manejando todas las cosas, dice, no, perseverar, seguir adelante, no desfallezcáis, porque yo tengo control de todas las cosas. Y al final, en el momento de la gran victoria, la Iglesia, que todavía no ha pasado por la tribulación, dice, Maranata, el Señor viene. Y es que el gran aliento que nosotros tenemos como Iglesia no es solamente que Cristo está de manera espiritual en medio de nosotros, sino que ha prometido venir. Nos ha hecho una promesa y Cristo no miente. Es verdad que a lo mejor la mayoría de nosotros, si no todos, moriremos y iremos a nuestras tumbas, pero nos levantaremos del polvo, ¿para qué? Para ver que el Señor viene. Nuestro aliento es que el Señor ha prometido, voy a volver. De la misma manera que voy a morir, de la misma manera que me voy a marchar a preparar un lugar para vosotros, voy a volver. Así que qué gran gozo es para la Iglesia que aun cuando tengamos muchos conflictos, siempre nos podremos levantar por la mañana y mirar al horizonte a ver si viene. Como si fuera ese mismo instante, si fuera en esa misma mañana, como si fuera en esa misma noche. Y que de pronto, en medio de la gran oscuridad de nuestras almas o de nuestras vidas, podamos ver un rayo de luz y digamos, este es el comienzo. Y cuando todo esté en silencio, podamos escuchar las trompetas en el cielo que anuncian la venida de nuestro Señor, porque se ha dicho, como dice en el libro de Hechos, igual que la habéis visto marchar, lo volveréis a ver, venir. ¿Por qué os vais a preocupar? Si el Señor ha dicho que va a venir. ¿Y para qué va a venir? Bueno,
Haciendo yo las trampas que suelo hacer, no he terminado la frase. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, ¿y qué? Y os tomaré a mí mismo. Para esto va a venir el Señor. No otra vez para pasar el trama o el trauma o el conflicto de la muerte. No otra vez para luchar a ver qué pasa si gana o no gana, sino que va a venir a tomar a los suyos para sí mismo. Esto me recuerda lo que nos dice, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, capítulo 18, acerca del pastor que va a buscar la oveja perdida. ¿No veis la escena? La oveja perdida y el Señor que va por todos los lugares hasta que la encuentra y la toma consigo para llevarla al redil. Nuestro Señor Jesucristo va a venir como ese buen pastor a buscarnos. Y nosotros que estamos ante las fauces del lobo, del diablo, dispuesto a devorarnos, perdidos en no sé qué acantilado, dispuestos ya a perecer porque no hay nadie que nos defenda, de pronto podemos ver a nuestro Señor Jesucristo con su cayado victorioso para recogernos como la oveja débil y llevarnos sobre sus espaldas al lugar que es la casa del Padre. O quizá lo pudiéramos mirar como nos dice en 2 de Corintios el apóstol Pablo, que nos describe al conquistador que ha vencido y lleva sobre sí a toda su conquista. Así es como vendrá nuestro Señor Jesús y vendrá y recogerá su victoria. Viene porque nos ha conquistado y le pertenecemos. Y saldremos en procesión siguiéndole, produciendo un olor grato, porque nuestro Señor Jesús va adelante como nuestro dueño y nuestro Señor. Pero hay una escena todavía quizá más extraordinaria. También nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo es como el sumo sacerdote o el sumo sacrificio. Él ha venido y ha abierto el lugar, la cortina del lugar santísimo. Y nos ha dicho, ahora que yo he entrado y he roto la cortina y podéis entrar en el lugar santísimo, ahora yo vengo y os doy acceso. Fijaros que vosotros sois como, bien sabéis, pecadores. Miráis en vuestro corazón y veis el egoísmo, y veis la envidia y la pereza, los malos pensamientos, la idolatría, todo lo profano, pagano y malvado que podáis imaginar, ante un lugar santo y diciendo, ¿podemos o no podemos? ¿Atravesamos o no atravesamos? ¿Seguimos o no seguimos? Porque delante de nosotros está el ángel de Dios con su espada, ¿recordáis en el jardín del paraíso? Dispuesto a arrasarnos si nos atrevemos a entrar en el paraíso del Señor. ¿Quién podrá atreverse? Y de pronto podemos ver a nuestro Señor Jesucristo diciendo, no, yo he abierto la puerta, ahora podéis. Y nosotros que estamos asustados por nuestro pecado, estamos convencidos de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, y Él es el sacrificio final, y Él nos arrastra con su sacrificio al lugar santo. Así que no os preocupéis, ¿por qué? Porque nos dice la Escritura, volveré a tomaros para conmigo. Nos ha conquistado, nos ha vencido y no nos dejará. Pero nuestro texto es mucho más extraordinario, porque a la hora de describirnos y decir, tengo que preparar un lugar y voy a venir a tomaros conmigo porque yo voy a estar con vosotros, etcétera, etcétera, nos describe algunas cosas del cielo. Ya sabemos que al cielo no se nos ha permitido entrar y que no podemos mirar, no podemos ver los detalles del cielo, simplemente alguna simbología que podemos mirar de vez en cuando en Apocalipsis y en algún otro lugar. Pero sí nos dice acerca del cielo para nosotros, que es más que suficiente en estos versículos. Nos dice, por ejemplo, que donde nosotros vamos a ir, donde Él está preparando lugares, en la casa del Padre. Pensar un momento lo que significa esto. El Padre es el Dios de gloria, es el Dios de majestad. No hay lugar en el universo que pueda contenerle. Pero a la misma vez nos está diciendo, nosotros, redimidos por Cristo y llevados por Él, se nos está preparando un lugar en la casa del Padre. Nos da mucha tristeza a estos pobres emigrantes que tienen que dejar sus tierras y sus casas y tener que ir cruzando en barcos en medio de desiertos a un lugar no se sabe dónde y cómo, hasta que alguna persona con misericordia y posibilidades les pueda ofrecer un lugar donde poder refugiarse. Y con eso sería más que suficiente si pudiéramos encontrar un rincón para nuestra eternidad.
Pero lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo, no, aquí donde vosotros vais no es una casa cualquiera, es a la casa del Padre. Donde está Dios con toda su gloria y majestad, allí estaréis vosotros. No podemos describirlo porque no sabemos lo que significa la casa de Dios. No es un muro, no son paredes de piedra, es algo más extraordinario, pero allí estarás tú, si eres creyente. Y nos está diciendo que en esta casa del Padre muchas moradas hay. Nos podemos imaginar, porque lo dice también Pablo en 2 de Corintios, que esto será como un edificio. Es como un bloque grande, inmensamente grande, más grande que el mar para dar lugar a toda la arena, y más grande que los cielos para dar lugar a todas las estrellas del cielo. Pero allí muchas moradas hay. No es que tendremos que ir todos los que son redimidos de Ciudad Real a amoldarse en este pequeño espacio, o todos los que son en esta generación específica en aquel rincón de la casa del Padre y apañaros como podáis. Lo que nos está diciendo el Señor Jesús es, no, yo voy a preparar una morada concreta, porque hay muchas, hay suficientes para cada uno de vosotros en la casa del Padre. No una casa hecha de mano, una casa concreta donde hay moradas. Tendréis vuestro propio lugar en la casa del Padre. ¿No es esto glorioso? No vamos a ir al cielo como aquí en esta tierra a luchar por espacio, a ver dónde nos podemos amoldar mejor y nos podamos sentir a gusto. No, nuestro Señor Jesús, en su inmensa tarea, está preparando un lugar concreto para ti, donde puedas pasar toda la eternidad en la misma presencia del Dios Padre Creador de todas las cosas. ¿Cuántos lugares tiene aquella casa? ¿Cuán grande es esto? Muchas moradas hay, suficientes para tantos redimidos como seáis. No sabemos el número, seremos 1.000 millones, 1.000 millones de millones, no sabemos cuántos creyentes, pero el Señor Jesucristo ha prometido que habrá morada para cada uno de nosotros. Cuanto más redimidos, más moradas. No os preocupéis, hay más que suficiente. No es el problema de tener que luchar por un rincón de tierra donde hacer nuestra casa y donde tener nuestro ganado. No, hay más que suficiente. No habrá que pelearse porque yo ya lo estoy preparando. Yo ya lo tengo organizado. Pero esto no es lo más grandioso del cielo. Lo más grandioso del cielo no es que en la casa del Padre nosotros tengamos una morada concreta y que sea más que suficiente para todos los que quieran o puedan entrar. No está aquí, no es ahora, es en el cielo, está siendo preparados para nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Uno de los alientos más grandes que podamos tener, que nos alienta y que nos anima, es poder sentarnos a la misma mesa de nuestro Señor Jesucristo. Y no creo que lo esté hablando de una manera espiritual, donde podemos sentir la presencia de Cristo, no. Lo que nos está expresando este versículo, estas palabras del Señor Jesús, es, hay un lugar concreto para vosotros que es físico y donde yo voy a estar, allí vais a estar vosotros. En este instante el mundo, para los creyentes, se expresa de esta manera. Donde estéis vosotros, allí estaré yo. Esto es hermoso. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Donde vosotros vayáis, yo iré. Siempre os voy a seguir. Esto es esperanzador. Que siempre el Señor Jesús va a estar con nosotros. Pero el cielo es todo lo contrario. El cielo es, donde yo estoy, allí estaréis vosotros. Es como si de alguna manera el Señor nos estuviera buscando para protegernos, pero cuando estemos en el cielo es que nosotros buscaremos dónde está el Señor y estaremos con Él. Le seguiremos de una manera real y le seguiremos de manera física. Y podremos sentir su presencia y podremos tocarle y podremos hablar. No podemos llegar a comprender, simplemente podemos tomar esta palabra como aliento, ánimo. En medio de ese alma turbada, ese conflicto que tenéis, esas dudas, si realmente habéis puesto vuestra confianza en el Señor Jesucristo, no os preocupéis.
Porque habrá un lugar para vosotros, y a donde yo estoy vais a estar también vosotros. Si el Señor tiene el trono de gloria y de majestad, si tiene el dominio sobre el universo, no importa, allí estaréis vosotros. Y nos dice la Escritura, nos expresa Pablo que nuestro Señor Jesucristo estará a la derecha del Padre, recibiendo todos los honores, todo el universo, la tierra estará puesta a sus pies. No importa, a la derecha de Cristo estaremos nosotros. Y se nos dice que Él será Rey y Señor. ¿Por qué? Porque será Rey de reyes y Señor de señores. Y allí estaremos nosotros. Y esto es seguro, y esto es firme, porque lo ha dicho el Señor Jesucristo. Y lo ha dicho en un momento especial, para que donde yo estoy, vosotros también, por cierto, estaréis. Esto es pasajero, son unos cuantos años, no sabemos lo que nos va a durar, pero no os preocupéis, el Señor lo ha dicho, el Señor ha obrado, el Señor ha conquistado, prepara un lugar, no os lo tienen seguro. Así que el Señor termina. Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Bueno, realmente hay un conflicto allí de Tomás y de Felipe que todavía tiene que ser aclarado, pero el Señor Jesús se lo dice porque tienen la fe, creéis en Dios, creéis también en mí. Vosotros sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Porque lo que nos va a decir más adelante, yo quiero esperarme para más adelante, es que el camino es el Señor Jesucristo, y si estamos en Él ya estamos en la senda. Lo único que tenemos que es seguir caminando. ¿Que necesitamos más información? Sí. ¿Que necesitamos alivio? Es como cuando a alguien en el corredor salen y le dan un poco de agua para refrescar sus labios y seguir adelante y pedaleando. Sí, pero estamos en el camino. Vosotros lo conocéis, sabéis el camino, sabéis dónde nos lleva, sabéis dónde estaremos. ¡Adelante! ¿Qué os perturba? ¿Qué os detiene? ¿Qué conflictos hay? Sí, si no los negamos, hay luchas, pero adelante, porque estáis en la buena dirección, si es que habéis puesto de manera real vuestra confianza en el Señor Jesucristo, porque donde Él está, estáis vosotros, donde Él esté, estaréis vosotros, porque Él lo ha prometido, y esa es nuestra esperanza. Amén. Amén.